Muy buenos días. Que el Dios de la vida siga glorificado en nosotros. Nos siga protegiendo del ataque de este enemigo invisible. La mañana de hoy especial. Nos han escrito preguntándonos por el papel de la víctima dentro del proceso penal. Nos dicen si directamente las víctimas pueden recoger los medios de conocimiento que sirvan para la toma de decisiones en contra de aquel contra el que han formulado una denuncia. La explicación para la pregunta, el sistema en que nos encontramos. Nos encontramos en un sistema que privilegia la actividad de las partes. Y las partes son la Fiscalía, representando al Estado, la defensa, representando a quien está siendo objeto de la persecución. Es lo que hemos conocido como un proceso acusatorio, de conformidad con el cual el juez es un sujeto pasivo, rígidamente separado de las partes, y el juicio es una contienda entre partes que están en plano de igualdad. Eso en apariencia nos llevaría a concluir que la víctima no tiene posibilidades de recoger medios de conocimiento, soporte de la investigación. Sin embargo, Colombia, por razón de nuestra Constitución y del bloque de constitucionalidad, ha implementado una serie de providencias con las que nos hemos ajustado a estándares internacionales. Una de esas providencias es la sentencia C-228 de abril 3 del año 2002. Con esta sentencia, la Corte Constitucional, en época de la Ley 600, dijo que la víctima tenía que tener un papel protagónico en el proceso penal. Lo que llevó a que cuando fuimos a implementar nuestro proceso acusatorio, a que cuando fuimos a modificar la Constitución, Acto Legislativo 03 del año 2002, el artículo segundo con el que se modificó el 250 de la Constitución tuviera muy presente a las víctimas. Si nosotros miramos el inciso segundo del artículo 250, concretamente su numeral séptimo, ahí la Constitución nos dice: en ejercicio de sus funciones, la Fiscalía General de la Nación deberá, numeral séptimo, velar por la protección de las víctimas. La ley fijará los términos en que podrán intervenir las víctimas en el proceso penal. Es decir, nuestra Constitución, para ajustarse a estándares internacionales, abrió la posibilidad de que la víctima fuera un sujeto dinámico dentro del proceso penal, a pesar de que era un conflicto entre partes que tenían que estar en plano de igualdad. Eso que hizo el acto legislativo luego se tradujo en ley. Nuestro Código de Procedimiento Penal del proceso acusatorio es la Ley 906 del año 2004. El artículo 11 habla de los derechos de las víctimas y dice: el Estado garantizará el acceso a las víctimas a la administración de justicia en los términos establecidos en el Código. Y en desarrollo de lo anterior, las víctimas tendrán derecho, literal de, a ser oídas y a que se le facilite el aporte de pruebas. Con lo que de inmediato la respuesta es positiva frente a quienes nos formulan el interrogante. Las víctimas sí pueden recaudar y sí pueden aportar pruebas a la actuación. ¿Cómo hacerlo sin que se rompa el equilibrio? La Honorable Corte Constitucional ha venido emitiendo una serie de decisiones con ese propósito. Pueden consultarse la sentencia C-454 de junio 8 del año 2006, junio 7 del año 2006, la sentencia C-516 de julio 11 del año 2007 y la sentencia C-209 de marzo 21 del año 2007. Con todas estas providencias, la Corte ha venido avalando la participación de las víctimas. Hablo de la Corte Constitucional, pero cuidando que no se rompa el equilibrio. Para evitarlo, lo que ha dicho la Corte es: las víctimas sí pueden recaudar pruebas, recoger pruebas, de esa forma darle impulso a la investigación. Pero esas pruebas, para efecto de las controversias, tienen que entregárselas a la Fiscalía General de la Nación.
Me llamo afortunado y afortunados a quienes nos han escrito planteándonos esta controversia, porque recientemente se ha hecho pública una providencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia con ponencia de ese honorable magistrado, doctor Gerson Chaverra Castro. El citado magistrado, dentro del radicado 50.948, una decisión del 23 de septiembre del año 2020, tuvo que dirimir esta discusión, la de si las víctimas podían ellas recaudar medios de conocimiento, en un caso muy particular, donde la actividad de la víctima fue la que llevó no solo a individualizar a los autores del delito, sino además a que se dedujera su responsabilidad. Dice el honorable magistrado, cuestionando a quienes le niegan la posibilidad a la víctima de recoger elementos. Yerra, sin embargo, el libelista sobre dicho supuesto, pues si bien es cierto que, de acuerdo con el artículo 250 de la Constitución, concierne a la Fiscalía General de la Nación investigar las conductas punibles y en tal virtud es el órgano encargado de ejercer la acción penal, no menos lo es que tal función se activa en no pocos casos cuando el afectado acude a ella con la denuncia o la querella, luego en principio a la víctima le es dado promover el inicio de la acción penal. Y agrega, ahora bien, también lo es que en términos de la Ley 906 de 2004 y el alcance dado a la misma por la Corte Constitucional, especialmente en la sentencia C-209 del 21 de marzo de 2007, la víctima no tiene la calidad de parte, solamente lo son la fiscalía y el acusado, sino de un interviniente especial que, a pesar de carecer de las mismas facultades del procesado del acusador, sí está dotado de unas singulares características que lo facultan a participar de manera activa en el desarrollo del proceso, lo cual es más evidente en las etapas anteriores y posteriores al juicio oral, toda vez que en su actividad se desarrolla mancomunadamente con la Fiscalía la de adelantar actos de investigación y termina informando. Es decir, desde la Constitución se habilita a la víctima para participar activamente en el proceso a partir de la fase de indagación, y si ello es así como en efecto lo es, nada obsta para que realice su propia investigación y recopile elementos materiales probatorios, evidencia física e información, aclarando, siempre y cuando todo ello lo conduzca en el juicio a través de la Fiscalía, ávida consideración de que no puede romper el equilibrio. Y remata la Corte diciendo, por demás, el reconocimiento legal de que en dicha etapa puede intervenir activamente la víctima se revela en el artículo 79 de la Ley 906 de 2004, de acuerdo con el cual a la Fiscalía le está permitido archivar las diligencias en decisión motivada que debe ser comunicada a aquella determinación que de otro lado no es definitiva, de modo que es posible reanudar la indagación si aparecen nuevos elementos probatorios aportados inclusive por la víctima, tal como lo precisó la Corte Constitucional en la sentencia C-1154 del 15 de noviembre del año 2005. Por manera que a la comunidad le respondemos, la víctima sí está legitimada para desarrollar sus propios actos de investigación, para recoger los medios de conocimiento con los que se tomen determinaciones en contra de la persona investigada. Lo que pasa es que para usarlos necesita hacer entrega de los mismos a la Fiscalía General de la Nación. Aclarando, si la audiencia es una audiencia, por ejemplo, de medida de aseguramiento, la víctima no tendrá que entregar sus elementos a la Fiscalía, sino que la víctima los podrá usar directamente en la citada audiencia pidiendo la imposición de la medida de aseguramiento que considere necesaria. De esta forma, recogiendo ese pensamiento de este honorable magistrado Gerson Chaverra, lo que respondemos es: la víctima activamente sí puede recoger elementos de conocimiento para impulsar la investigación, no está manicruzada a la espera de la actividad de la Fiscalía. Espero haya sido de utilidad esta exposición.
Que Dios nos bendiga, que Dios se glorifique en nuestras vidas. Amén y amén.